Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video voy a hacer el análisis a lo que fue la coronación de Elisena de Andrada, Miss Universo Paraguay 2023. Todo lo que ocurrió en la gala, lo que me gustó, lo que no me gustó, cómo fue su participación en la noche final rumbo a Miss Universo que se va a realizar en El Salvador a finales de año. Pues antes de iniciar quiero recordarles que se suscriban, activen la campanita y me regalen un like y por supuesto seguirme en Instagram como @soy Daniel Ramos y por supuesto vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta. Hablemos del escenario que me encantó muchísimo, estuvo muchísimo mejor a lo que nos presentaron el año pasado. Recordemos que esta es una nueva organización que apenas el año pasado eligió a su primera reina en un escenario que a mí no me gustó para nada, pero este año salieron con todo, con una pasarela inmensa para que las chicas pudieran demostrar su potencial en ella y por supuesto unas pantallas espectaculares con unos background muy Miss Universo. Todo se vio impecable y en cuanto a dirección de cámaras también me encantó la ejecución. Se veían tomas limpias, se veían muy bien y pudimos observar muy bien las pasarelas de las chicas, aunque algunos background en algunos desfiles más bien evitaban que viéramos bien a las candidatas. En cuanto a la iluminación, creo que sí faltó iluminación porque muchas veces cuando alejaban la toma las chicas se perdían en el escenario con la iluminación y por supuesto con esos background que lo que hacían era perderlas, así que esos son detalles que tienen que mejorar para el próximo año. Me gustó que el concurso fue rápido, a lo que vinimos, vamos a coronar a las reinas y así transcurrió el concurso, desfile tras desfile y por supuesto pudimos conocer al final a las ganadoras. Es momento de hablar del opening, unos vestidos bastante sencillos, evocando más o menos a los que nos presenta Miss Universo, brillo, por supuesto unos vestidos cortos, sexy, sencillos, pero a la vez que las hacían lucir elegantes, pero aún así faltó más. Siento que faltó como bailarines o algo que llenara el escenario cuando las chicas estaban en pleno opening, porque la verdad se perdían en el escenario. También debo de recalcar que en este espacio del opening faltó iluminación y por supuesto un buen background que no permitiera que las chicas se perdieran, porque había brillo atrás más brillo ella, se perdían completamente. Luego de esto pudimos ver a las candidatas cómo se iban presentando una a una y aquí fue donde pudimos ver el potencial de cada una de las candidatas sobre la pasarela en esta primera aparición y ahí es donde Elisena de Andrada saca todo su artillería y su poderío en el escenario, dándonos una pasarela con mucha actitud, con mucho tongoneo de cintura y por supuesto se vio bastante jovial, fresca, sonriente y me gustó mucho. Luego de esto pudimos ver a las candidatas sobre el escenario en el desfile en traje de baño. A mí me encanta cuando las chicas usan este tipo de traje de baño enterizo, porque además quienes quizás no tienen un cuerpo 90, 60, 90 les ayuda bastante. En este caso utilizaron un traje de baño entero color negro. El color no me gustó para nada, porque además que el escenario era oscuro más el traje de baño, tuvo allí problemas, pero lo que salvó quizás que se viera bien, que se viera bonito, fue porque además llevaban una capa que la hacía sobresalir en el escenario. Muchas de las candidatas quizás no supieron manejar la capa. En el caso de Elisena de Andrada, la actual Miss Universo Paraguay 2023, supo utilizar la capa, siempre estuvo sonriendo, me dio mucha actitud, mucha seguridad, una pisada firme y eso me encantó de su pasarela y que se desenvolvió bastante bien dentro del grupo de candidatas. Luego del desfile en traje de baño, las chicas salieron al escenario en traje de gala. Esta pasarela, por supuesto, contó con una cantante en el escenario mientras ellas iban modelando estos diseños. En el caso de Elisena de Andrada, salió con un vestido extremadamente sencillo que no me decía nada. Yo espero que para Miss Universo
no saquen este tipo de vestidos, que busque algo, porque recordemos que en Miss Universo van todas esas mujeres con vestidos espectaculares, con diseños que por supuesto se adaptan a la personalidad de la candidata, el color y por supuesto que le ayudan a brillar más que la actitud que ellas les pongan. En el caso de Licena, en este concurso, siento que lo que la hizo brillar nuevamente en este desfile fue su actitud, que salió con una actitud arrolladora. Ella salió como un huracán, lo supo lucir con mucha elegancia y astucia, y eso fue lo que la ayudó a salir airosa. Además de esto, me encantó el peinado, que no se veían estas ondas tan marcadas, sino que se veía bastante fresca, se veía bastante bien. El maquillaje, con mis discrepancias, quizás pudo estar mejor, pero se veía en general, en el conjunto se veía bastante bien y me dio un buen performance en traje de gala. Posterior a esto pudimos conocer quiénes conformaban el top de finalistas y por supuesto las grandes favoritas ingresaron a este top, incluyendo a Licena de Andrada, que era la máxima o una de las máximas favoritas del público, que la querían ver con una de las coronas internacionales representando a Paraguay, en especial la del Miss Universo. Y por supuesto después de esto vino la ronda de preguntas, donde Licena puso en práctica ese buen verbo que tiene, esa astucia para hablar, y a la hora de contestar la pregunta se puso un poco nerviosa, quizás estaba atropellando las palabras, estaba allí como tratando de dar una buena respuesta, que dio una buena respuesta, eso sí, pero atropelló algunas palabras, así que hay que controlar los nervios. Es algo que yo no critico, porque estás con público, iluminación, vestido, maquillaje, estás cansada, tienes un montón de cosas en la cabeza y aparte de eso tienes que responder sumamente bien, así que es algo que en lo que ella tiene que trabajar para que vaya a Miss Universo con todo. Lo que sí me gustó, la seguridad. Ella demostró aplomo en su respuesta y mucha seguridad, lo que quizás la ayudó a lograr ese triunfo y a salir súper airosa en esta respuesta. Luego de la ronda de preguntas pudimos conocer quiénes eran las reinas, porque no solamente eligieron la que va a Miss Universo, sino a otros concursos internacionales, y por supuesto las máximas alcanzaron la corona. Una de ellas era Jimena, que ya viene de participar en el Miss Grand International y por supuesto logró la corona para ir nuevamente a un concurso internacional y representar a su país. Esta vez será en el Miss International. Y por supuesto Licena de Andrada cumplió su sueño finalmente, luego de varios intentos, participando en el Miss Paraguay. Ahora sí representará a su país en la próxima edición del Miss Universo, y por supuesto los fanáticos paraguayos están felices porque se cumplió el sueño de todos, que era verla coronada, una chica que ingresó a última hora al certamen y que finalmente logró la corona para representar a Paraguay. Muchas discrepancias por allí, algunos que quizás ingresó a última hora y ya la tenían como la ganadora. Yo lo que pienso es que, bueno, sí, ingresó a última hora, pero se ganó su corona bien ganada, demostró que era la mejor en la noche final y demostró que estaba preparada para representar a Paraguay y que falta mucho. Ojo, falta mucho para que ella, por supuesto, vaya bien pulida para este certamen internacional. A ella hay que trabajar mucho el look, en que se vea fresca, en que se vea jovial. Lo han logrado, pero falta mucho más. Hay que trabajar en el maquillaje, en buenos outfits. Hay que trabajar mucho más en la pasarela, que ya tiene una excelente pasarela y seguridad y aplomo. Pero hay que seguir trabajando y ultimar todos esos detalles para que tengan una buena representación. Así como lo tuvieron con Nadia Ferreira, quien fue primera finalista del Miss Universo. Yo espero que Licena se prepare muy bien. Es de mis favoritas. A mí me encanta esta chica y espero que sigan trabajando en su look, en que se vea fresca, se vea más natural y por supuesto que se lleve esa corona o una buena clasificación en la próxima edición del Miss Universo que se celebrará en El Salvador a finales de año. Yo quiero saber si a ti te gustó o no te gustó esta ganadora, pues déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like, y por supuesto seguirme en Instagram como @soydanielramos. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.